Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar escuchándome una vez más. Bienvenido, obviamente, o bienvenida a su programa favorito. Esto es el blog de un chico. Mi nombre es Agustín Ramírez. Qué gusto, de verdad, que estén nuevamente conmigo. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Si no han leído el título, yo se los voy a decir. Porque obviamente esto de verdad está para pensar. Y es eso, porque vamos a cambiar un poquito de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir y sobre todo a cómo actuar y cómo pensar. El tema es, piensa con la cabeza, no con el corazón, que ya desde ahí dice muchísimo. Pero para resolver estas dudas y mucho más, está conmigo el día de hoy Octavio Arias. Él es psicólogo, tiene una maestría en ciencias y técnicas para la orientación familiar y una maestría en ciencias humanas. Pero además de él dar terapia y obviamente de ser psicólogo, también es especialista en las capacitaciones y obviamente se desarrolla muchísimo más como filósofo. Octavio, gracias por obviamente darte la oportunidad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muy contento de estar aquí contigo, por supuesto, aprovechando la oportunidad para que nos puedan escuchar, para que puedan comprender las grandes herramientas que podemos brindar para pues tener una mejor capacidad relacional. Y pues tu tema está bastante interesante desde que lo habías platicado por primera vez. Pues bueno, sí. muy emocionado en poderte participar con todo lo que se pueda, ¿no? Sí. Oye, sobre todo que ya escuchamos el tema, qué difícil es a veces, o más bien siempre, quitarnos como esa espinita. Porque normalmente, y hay mucha gente que lo repite, ¿sabes qué? No pienses con otra cosa, piensa con la cabeza. O en este caso, no pienses con el corazón, piensa con la cabeza. O sea, pero es muy difícil para nosotros, los seres humanos, quizás quitarnos esa parte tan sentimental o tan sensible en cualquier aspecto. Porque pues obviamente nos pasan en situaciones familiares, de amigos, de relaciones, de trabajo, incluso en donde pues seguimos sin aprender a separar las cosas de lo sentimental. Sí, por supuesto. Y mira, ¿qué crees? Desde que estabas tú preparando tu tema y que yo también estaba preparándome para poderlo compartir contigo, por supuesto, me vino a la mente algo que yo quiero comenzar a desarrollar. Oye, ¿qué crees? Fíjate que el título está un poquito, ¿qué te diré? Como no podríamos decir que a lo mejor pues equivocado. Ajá. Algunos dirían que sí, pero sí te quiero comentar que a lo mejor no es muy exacto, porque mira, te voy a compartir algo. Realmente sí es muy cierto lo que tú comentas, que de repente a veces las personas nos dicen, óyeme, pero pues cálmate, piénsalo mejor, exacto. Oye, tranquilízate, ¿no? Pero fíjate, la realidad es que, pues bueno, no somos, paradójicamente, y muy contrario a lo que la mayoría piensa, no somos seres pensantes, claro, con emociones. Realmente somos seres emocionales que podemos pensar. Entonces es más importante o más presente las emociones que cualquier otra cosa. Y te voy a poner muchos ejemplos. La última pareja que tuviste, por ejemplo, ¿sí? No la pensaste, tú la sentiste más, claro, que pensarla. 100%. O sea, tú dijiste, oye, ¿me late o no me late? Es la parte de la química que mucha gente sostiene. Cuando se arma un equipo de trabajo exitoso, también se piensa en que las personas se lleven bien. Eso es lo primero. O sea, a ver, cómo está el clima laboral, el ambiente, ¿no? Entonces, más que ver las capacidades de la gente, en muchos lugares lo que hacen es ver si se llevan bien o no, claro, ¿no? Eso es muy importantísimo. O inclusive, ahí ya también viene la estrategia. Por eso es que te comentaba también lo de las capacitaciones que me gusta participar. Bueno, en las que me gusta participar, viene también la estrategia de algunos jefes, directivos, gerentes, en donde de repente dicen, a ver, la mayoría de la gente del equipo de trabajo como que es gente como que muy blandita. Entonces, ¿cómo le hacemos para que crezcan y produzcan y sean eficientes? Vamos a tener un supervisor como un poquito más estricto que les pida más. Ok, y entonces ahí viene una buena sinergia en donde se manejan más las emociones y lo que se siente que lo que se piensa. Pero, por supuestísimo, no hay que dejar de lado la parte del pensamiento. Claro. Y aquí entonces es donde yo te compartía en algunas pequeñas ocasiones que nos reunimos anteriormente, que vamos a hablar de algo que se conoce como la hermenéutica y también de algo muy importante que se conoce como, bueno, tiene varios nombres,
sesgos cognitivos, por Claro. un lado, o por otro lado le llaman ideas irracionales, Claro. ¿no? Esta parte en donde a lo mejor como que no pensamos muy bien qué digamos. Claro, claro. Oye, qué bueno que acabas de mencionar eso del pensar y del sentir, porque al final creo que hay una delgada línea en donde hay a veces que esto se convierte en la famosa interpretación, en donde Sí, claro. desafortunadamente para mucha gente que a lo mejor, o si tú me estás escuchando, pues luego nos envolvemos como, y me incluyo a lo mejor, es que yo interpreté su Pues mensaje todos. como, claro, como diferente, o ese audio que me mandó lo tomé diferente, o esa imagen Yo que me entendí mandó, otra cosa. Claro, entonces creo que qué difícil es, y difícil y padre, porque al final creo que cada cabeza es un mundo y cada experiencia de vida nos hace formar diferentes seres humanos, porque evidentemente la vida nos va formando el conocimiento, experiencias y todo, pero vamos a empezar desde cero, desde abajo. ¿Qué podemos definir que es la forma de interpretar? ¿Qué es la interpretación? Mira, esa es una pregunta maravillosa. Estás dando en el clavo realmente. Fíjate, algo que me gusta muchísimo compartir es que hablamos ante todo de algo científico, ¿sí? Ok. Entonces, y cuando hablamos de ciencia, también aquí mucha gente se resbala, la verdad. Se da el resbalón. Ok. De hecho, yo me acuerdo bastante y me gusta a la menor provocación comentar o recordar esta anécdota que yo tuve. Sí. Estaba yo en mi segunda maestría y estábamos hablando, la verdad no me acuerdo la clase, Ujú. pero muchos de mis compañeros son docentes Ok. en universidades, inclusive Ok. privadas. Ok. Entonces de repente el profesor estaba dando un tema y de repente entonces una compañera que trabaja como docente preguntó, óyeme profesor, entonces nos estás diciendo que la interpretación es válida. Entonces el tema fue la interpretación. Ok. Y entonces él comentó, sí, sí es válida. Ahí a mí me quedó un poquito más claro que la interpretación es ciencia. Algunas personas suponen que en la ciencia no se interpreta, que solamente son datos duros. Sí. Ándale, que no es cierto. La ciencia es bipartita. La ciencia tiene dos caras. Por un lado es cuantitativa, pero por el otro lado es cualitativa. Ok. La ciencia cuantitativa cuantifica y mide, pero la ciencia cualitativa cualifica e interpreta. La interpretación es parte de los datos de una elaboración científica, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una encuesta, vas a Sí. darte cuenta qué sucedió. Sí. Entonces, sí vas y haces tus preguntas y las enumeras y luego las cuentas, quiénes más respondieron por aquí, quiénes más por allá. Sí. Pero luego hay una cosita que se llama interpretación de los datos, Ok. en donde nos vamos a dar cuenta quiénes contestaron, su nivel de estudios, Claro. en donde fuimos a preguntar. No es lo mismo ya hacer una encuesta a Andares, por ejemplo, o a Claro. la Jalisco. Sí. Entonces, hay niveles de interpretación distintas en la población, según diferentes factores. Y entonces la interpretación de entrada, si te comento, pues es algo completamente científico. Y ahí, te repito, mucha gente se resbala y Sí. supone que no es así. Sí. Oye, qué bueno que acabas de decir que obviamente vamos a tener este amplio, esta amplia información, porque entonces, respondiendo a quizás qué es la interpretación, y a lo mejor tú me vas a ir ahí guiando, al final creo que cada uno va a tener su propia interpretación, porque la forma de vida, la experiencia, los estudios, y obviamente los baches, las caídas de las propias pues, personas, pues se va a ir formando su propia interpretación de todo, de la vida, del trabajo, de los hijos, de la familia. Entonces, pues es imposible, creo que cerrar en una forma de pensar, porque al final va unido con la interpretación, ¿no? Al final del día, si tú y yo estamos aquí por un mismo tema, pero al final nuestra interpretación no va a ser la misma, o nuestra forma de pensar no va a ser la misma, por las diferentes formas de vida que tenemos, o qué tan desarrollado hemos estado en un ámbito más grande que el otro, los años hasta nos va a separar. Siempre va a haber como a lo mejor va a haber una similitud con ciertas personas, pero al final creo que eso es lo que nos hace autónomos, ¿no? Con nuestra propia manera de interpretar cualquier cosa. Sí, claro, por supuesto. De entrada tú has comentado bastantes variables, fíjate. Tienen sus nombres también. Si ya hablamos desde la plataforma científica, pues les podemos decir de diferentes formas, como aristas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes circunstancias,
No es lo mismo lo que opina también un chamaco de 20 a un señor de 50, ¿no? Las diferencias generacionales, la preparación académica, el círculo social, etcétera, etcétera. Pero mira, conforme al tema que nosotros tenemos, pensar, lo primero que tenemos que pensar, en lugar de ir con la corazonada, pues es justamente eso, entender que hay un mundo de personas, pero también sin entrar en el caos de decir tanto eso que tú ya has repetido bastante, que es que cada cabeza es un mundo. Bueno, sí, cada cabeza es un mundo, pero también hay como reglas, por así decir, como que todos hablamos en el mismo lugar. Vamos, o sea, en el tráfico hay luz roja y luz verde, y todos entendemos que una significa una cosa y otra. O sea, ahí ya no hay interpretación. Exacto. Ya no es de que te pasaste el rojo. Buen punto. Y entonces tú dijiste, no, es que yo interpreté que el rojo era siga, pues no, ¿verdad? Buen punto, sí. Entonces ahí también tenemos que entender que hay pues circunstancias que nos mantienen en una normalidad o normatividad. Esta interpretación de la luz amarilla, que estás de acuerdo que hay muchos que pueden decir, ay, ¿sabes qué? Me sigo, o sea, me voy a pasar. Y para otros, su interpretación es, me voy a parar. Sí, mira, y justamente aquí es un muy buen ejemplo, porque realmente nos tenemos que atener a lo que dice la ley. Y eso es algo que también poca gente comenta o averigua, o pues trata básicamente. Y pues bueno, aquí en el tema que tú tienes de tu programa del día de hoy, se trata justamente de pensar y de no tanto irse con las emociones. Hacer el esfuerzo por tratar de analizar más las cosas, visualizarlas, observarlas y detenernos justamente en los orígenes, ir a la fuente, vamos. Porque de repente sí, sucede como tú comentas, hay quien interpreta que puede ser de una forma, que puede ser de otra. Pero si nos vamos a lo que son las leyes de tránsito, de movilidad y tránsito, claramente dice que la luz amarilla es detenerse. Okay. No es hacer otra cosa más que detenerse. Okay. Eso lo dice. Entonces, si un agente de tránsito te atrapa pasando una luz amarilla, es multa. Así de sencillo. Y esto también tenemos que considerarlo con todo lo demás que nosotros tenemos en la vida, como las relaciones, como los mensajes que recibimos, ¿sí? Para aquí poder entonces interpretarlos realmente con lo que se presenta de inicio, con la realidad que nos quieren presentar de inicio, con la idea que nos quieren presentar de inicio. ¿Por qué lo comento aquí así? Porque te decía yo que aquí vamos a platicar sobre una cosita que se llama hermenéutica. ¿Sí? La hermenéutica es algo bien sencillo. Si lo googleamos, a lo mejor nos perdemos, porque la primera interpretación que vamos a encontrar es que es una forma de análisis. Y ya. Pues sí, pero ¿análisis de qué? Bueno, te comento. La hermenéutica se divide en dos partes. Hay hermenéutica de primer orden y hermenéutica de segundo orden. La hermenéutica de primer orden es lo que tú dices. Y hermenéutica de segundo orden es lo que te entienden. Ok, perfecto. Algunas personas han acudido conmigo y de repente me dicen, oye Octavio, ayúdame, fíjate que de repente no sé qué hacer. En mi trabajo yo doy instrucciones y les digo qué hacer, y entonces llego y hacen otras cosas y les pregunto, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Y me contestan, pues porque tú lo dijiste. Okay. Y esta persona me dice, pues yo, ¿qué onda? ¿A qué horas? ¿Cómo? Sí, y le responde, no, pues sí, tú dijiste. Bueno, ¿qué es esto? Una situación de comunicación e interpretación que pocas veces tiene que ver con la inteligencia, pero sí con lo que nosotros queremos que sea. Fíjate, ahí hay una clave para la interpretación de la interpretación. Okay. Que a veces lo que queremos es entender las cosas como más nos convengan. Okay. Que no está tan mal, no es algo malo. Pero ahí todos vamos igual por la vida, ¿no? Pero ahí es la clave, ¿no? Ahí la clave, porque de repente nosotros a veces pretendemos más de lo que hay. Okay. Entonces elevamos las expectativas, ¿sí? A veces, y ya si lo podemos aterrizar en una relación de pareja, por ejemplo, a veces nosotros interpretamos los gestos de la otra parte de forma diferente, ¿no? Bien dicho. Y entonces, ¿por qué sucede? Porque tenemos las expectativas más altas. Exactamente. Queremos más de lo que hay. Le pedimos peras al olmo, ¿no? Y creemos lo que no hay, creemos lo que no es, ¿no? Pero al final creo que también tiene que ver con esta etapa de a lo mejor del enamoramiento, ¿no? Que quizás siento yo... Me enamoro y miento, es lo que dices. Exacto, y al final del día creo que es esta etapa en donde... Que nos ha pasado a algunos, y me incluyo, en donde
pues te conoces a una persona, te enamoras y todo, pero por esa nube de emociones, de expectativas que tú mismo creas, porque no es culpa de la otra persona, pues te vas y hay cositas que te empiezan a saltar, pero por esta misma etapa es como de, bueno, no pasa nada. O bueno, lo voy a dejar pasar. O bueno, quizás sí pasó algo extraño, pero pues nada más lo he hecho una vez, ¿no? Entonces, creo que a veces nuestro nivel de interpretación pues también como que se ciega por la misma etapa, ¿no? Por el hecho de estar conociendo una persona nueva, claro. Y hay más cosas, ¿no? Que pueden influir. Sí, por supuesto. Mira, aquí hablamos también de algo interesantísimo que se llaman sesgos cognitivos o ideas irracionales. Okay. Pero antes de pasar a este tema, quisiera terminar con una observación que tú hiciste. Fíjate, tú comentaste, es que a veces no es culpa de la otra persona. Fíjate que es, en todo caso, culpa de los dos. 50-50. En todos los escenarios. Ajá. Sí, fíjate, en todos los escenarios. Porque ya también si hablamos de una relación de pareja, nosotros podríamos entender que todo lo que pasa en la pareja es por los dos. Sí. Si las cosas salen bien, es por los dos. Sí. Si las cosas salen mal o salieron mal, también fue por los dos. Ah, bueno, sí. Entonces, una pareja es, entonces una pareja es de dos, ¿sí? Lo que sí también es de que, y no vamos a desviarnos mucho, pero lo que sí también es de que, ya citando nuevamente la hermenéutica, fíjate que también es culpa de la otra persona, por así decir, o más que poner la palabra culpa, podríamos poner la palabra, por responsabilidad. De hecho, inclusive sin quitar la responsabilidad, había un juego por ahí de mucho tiempo atrás, no sé si ahorita la gente que nos escucha lo pueda rememorar, pero inclusive algunos lo usamos como ejemplo. Okay. No sé si lo has escuchado o lo has usado tú alguna vez. A veces se utiliza de manera despectiva con una tercera persona que participa o quiere participar en la plática. Ajá. Pero bueno, a ver, me refiero, ¿has escuchado esto de que están dos personas hablando y luego viene otra tercera y de repente como para despedir a la tercera, como que estorba, como que viene el mal tercio, pues? Ah, claro. Y entonces los que están acá al principio platicando, la primera pareja dice algo así como, esto es ping pong, no es ping pong papas. Sí, claro, sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, el ping pong es precisamente hermenéutica de primer orden y hermenéutica de segundo orden, o sea, es de los dos. Va. Pum, pa, o ping pong. Entonces te doy, me das. Entonces va para allá, va para acá, va para allá, para acá. Entonces, lo que a veces uno da también es responsabilidad del otro cómo interpreta, de la otra parte, de la otra pareja, ¿no? Porque a veces también es cuando uno puede ser sensible, ¿sí? Y de repente también estar atento a lo que la otra persona también siente. Exacto. Porque muchas veces no se dice lo que se siente, ¿sí? Y tenemos entonces que empezar a racionalizar, claro, a pensar sobre las emociones. Y esto de la hermenéutica, te comento, resulta muy importante porque la mayoría de la gente como que no le llama la atención, no le presta atención, no la conoce y lo que es peor, no la aprovecha. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros entendemos que la otra persona, ya sea pareja o un compañero de trabajo, o el papá, la mamá, el hijo, la hija, el hermano, cuando de repente no nos ponemos un poquito de tiempo a darnos la oportunidad de comprender si sí nos captó el mensaje, si qué le parece la propuesta, si le molestó o no, o sea, cómo es su hermenéutica, pues. Wow. O sea, si no hacemos ese trabajo de atención, entonces nosotros mismos también estamos truncando todo. Okay. Porque luego todavía estamos dejando toda la chamba a la otra persona. Claro. Porque luego también es bien cómodo decir, no, pues yo te dije, sí. ¿Cómo no? Yo te avisé. Sí. Pero tú no pusiste atención. O sea, exacto, es muy fácil también de repente no echarle ganas a nuestras conversaciones o a nuestra hermenéutica, ¿no? Entonces también por eso te decía que sí es también culpa de uno o de la otra persona, de los dos. Claro. Sí, cuando algo no se da a entender bien. 100%. Sí, entonces, tenemos que tener mucho cuidado sobre que no solamente platicamos y exigimos, sino que también podemos dar. Y esto de dar también es dar ideas claras, mensajes propositivos, ¿sí? Pues a final de cuentas, ideas saludables que nos beneficien a todos. Porque luego también, por supuestísimo, hay personas que a veces no nos escuchan o no nos hacen caso o no nos prestan mucha atención porque luego interpretan que claro, uno quiere abusar de esas personas. Sí. Entonces también por eso nos ignoran. Exacto. O sea, de repente uno va y dice, oye, ¿por qué no hiciste esto que te pedí? Y la gente a lo mejor no tiene la valentía como para decirnos,
pues es que yo como que te siento medio injusto conmigo. ¿No nos dicen eso? ¿No? No, hombre. Mucha gente, o nosotros mismos también, ¿no? Claro, claro. Que de repente no hacemos las cosas porque tampoco tenemos los tanates necesarios como para decir, oye, eso no me pareció. Claro, claro. Y obviamente esto abriría una discusión saludable en el sentido de, ay, a ver, platícame, o qué sentiste, o qué me entendiste. Y entonces básicamente se resuelven dudas y posibles malas interpretaciones. Sí. Ahí también entramos en ese detalle. Que acabas de conectarme a la siguiente pregunta. Porque creo que en este mundo de interpretaciones podemos, obviamente, preguntarlos, ¿qué tan bueno o malo a la vez puede ser interpretar algo? Porque en algunas ocasiones, pues a lo mejor te va bien, pero en otras ocasiones, pues te puede ir muy mal, porque al final, pues entiendes un mensaje erróneo y por no preguntar o no tener a lo mejor la confianza o las herramientas, incluso porque hay gente que a lo mejor no sabe cómo hacerlo, o se sienten incómodos y dicen, mejor dejo pasar el tema o la pregunta, o mejor me volteo, o mejor me salgo, que está bien, o sea, cualquier manera de reaccionar creo que es buena, pero al final del día, pues también es difícil, ¿no? ¿Dónde podemos decir que la interpretación puede ser buena y hasta dónde llegar para después no decir, bueno, pues ya me está afectando, ¿no? O ya estoy pues sufriendo yo interiormente y me está comiendo Sí, claro. la ansiedad por dentro, porque al final pues me quedo únicamente con el mensaje y nunca devuelvo yo una respuesta, ¿no? Sí, así es. Pues mira, 3 puntos muy importantes. El primero, nunca tenemos que desistir de preguntar. Okay. Siempre hay que preguntar, Sí. siempre. No hay preguntas tontas como dicen, ¿no? Sí, eso. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, por Sí. supuestísimo. Eso por un lado, o sea, primero que nada hay que preguntar. No hay que suponer que parecemos tontos al preguntar, claro que no. De hecho, te voy a decir algo. Las personas en el ámbito empresarial, usualmente colocadas en, ¿qué te diré?, niveles elevados, jefes, directores, gerentes, dueños de compañías, Sí. ellos prefieren más a los preguntones que a los que no preguntan. Sí. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las empresas, pues es una selva. Sí. Es un todos contra todos. Sí. Entonces, si de repente tu equipo de trabajo es de gente muy pasiva, Sí, que no sumisa, pregunta, sumisa, no, que nomás sí. dice que sí a todo, pues obviamente cuando vengan los catorrazos, Que ojo, hay puestos quizás para eso, Sí. pero hay casi todas las áreas en donde tienes que estar muy despierto. mucho. Además de qué está pasando en la competencia. Entonces Claro, tienes que preguntar y claro. preguntar y preguntar. O sea, tienes que ser muy inquisitivo, pues. Sí. Y entonces un buen líder entiende que una persona que pregunta y cuestiona bastante es alguien que está realmente avispado, como Sí. se dice por ahí. Que Sí, está sí, sí. realmente, pues al pie del cañón. Que está realmente ahí. Que no es que su mente esté en otro lado y su Claro. cuerpo está presente. O sea, Y que le gusta lo que hace aparte. además, entonces, y que lo quiere entender y que lo quiere Claro. comprender porque también se puede llegar a modificar. Sí. Porque también algo importantísimo en el mundo, tanto de los negocios como de cualquier otro lugar, es la innovación. Ok. Entonces, y para innovar tenemos que conocer perfectamente bien, digamos, las entrañas de lo que estamos tratando, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. Siempre hay que preguntar. Segundo, no hay que creerse de las grandes mentiras que hay por ahí regadas en nuestra falsa cultura Ok. mundial. Uy, pues ¿A qué- son varias, ¿eh? Muchas. ¿A qué me refiero? Mira, yo soy muy, siempre he sido muy crítico de la falsa sociedad en la que estamos, como José Alfredo Jiménez lo decía, ¿no? Buen punto. ¿Cuál es nuestra falsa sociedad? De repente hay muchas, pues sí, mira, por decirlo así, soy muy confrontativo y me gusta decir las cosas como son, pero hay muchas mentiras, y de repente las creemos como verdades, Ok. suponemos como ciertas cosas que son falsas. Claro, claro. Algunas veces cuando me veo un poquito modosito digo, pues son inexactitudes, ¿no? Pero bueno, a veces sí hay que decirlas como son mentiras. ¿A qué me refiero? A veces nos dicen que en la vida no hay que pensar tanto. Me regreso a tu tema, ¿sí? Sí, que no hay que pensar tanto y nada más hay que sentir las emociones. Fluye, ¿no? Sí, Ajá. déjate fluir. Entonces, a veces eso no es tan conveniente. Entonces, el punto número 2 que yo te platico aquí es que no nos creamos esas mentiras. Porque una de las razones de las malas interpretaciones es que de repente uno se cree la gran mentirota. Es una Claro. gran mentira de decir, es que no hay que echar a perder el momento, ¿no? Voy a ir a un caso muy específico. Va, De repente tenemos a una pareja, bueno,
un par de seres humanos, Va. ¿sí? Que de repente empiezan a salir Ok. y de repente empiezan a tener una afinidad Claro. y de repente, pues ya ves, uno interpreta una cosa y Sí. el otro interpreta otra. Sí, 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 El otro sí, piensa que están saliendo como compas, como cuates, y el otro dice, no, se me hace que ya pegué chicle, ¿no? Exactamente. Y entonces de repente... Que ojo, creo Sí. que te voy a impedir Ajá, sí, así sí. tantito porque luego a veces, imagínate que esas dos personas están saliendo, pero los Ajá. dos se conocieron por una aplicación de citas, es como, ¿en qué momento te quiero a ti como amigo si los dos nos conocimos en una aplicación de citas? Es un decir, pero... Por un lado, pero de otro puede pasa, empezar lo demás. Exactamente, pero pasa, o sea, al final Sí. del día es como de, güey, pues yo estoy aquí buscando amigos. Ajá. Esta es una aplicación, pues sí de citas, pero también de Amistad, amigos, de amigos de con lo- de derechos, lo que sea, sí. porque esa es mi forma de interpretar. Exacto. Y es cierto. Por porque eso pasa. viene, sí, por eso tienes toda la razón, por eso viene el primer punto, el anterior, Sí. que es preguntar. Bien, O sea, a pues. ver, ¿tú qué quieres? ¿No? Bien. Que también es algo muy habitual. ¿Tú qué buscas? Ujú. Pero a veces no se hacen las preguntas Claro. y se empieza luego lo de que sí, vamos a salir. Porque luego también, esto es muy habitual, sobre todo en nuestra cultura, que luego vengamos de parejas o relaciones rotas y de Sí. repente tengamos ahí también la creencia en otra gran mentira que es un clavo saca otro clavo, Sí, ¿no? muy y decimos, bueno. pues órale, y luego también decimos, pues también se vale, estoy chippy, luego me acaban de invitar a salir, pues vamos a tomarnos un café, Claro, claro. vamos a relajarnos, Sí, sí, se sí. vale todo. Sí. Pero también te repito, muy importante, primero hay que preguntar y en segundo no creerse estas mentiras. No, y te la piense, o sea, no más como de, ay, sí, ahorita vamos. No, o sea, al final del día, y creo que esto se los he dicho yo desde el primer día que yo empecé con el podcast, la terapia debe de ser algo de la canasta básica. Entonces, si ya están Sí. en algún momento en el que quizás terminaron en una relación, en este caso que estamos con eso, y tienen esa mentalidad tan rara de decir, bueno, un clavo saca otro clavo, amigo, amiga o amigue, ve a terapia primero y ya después créeme que ese pensamiento se va a borrar de tu cabeza, porque al final del día vas a seguir jugando con otra persona, va a pasar algo peor o tú te vas a terminar enganchando y la otra persona a lo mejor te va a hacer lo mismo que tú hiciste, uno nunca sabe. Entonces lo mejor es vayan a terapia. Bueno, por Comercial. supuesto, claro que sí, gracias por el comercial. Al ratito doy mi teléfono. Sí, por favor. Sí, claro, pero mira, y yo creo que sabes que acabas de tocar un tema que yo creo que sería bueno para otro programa, ¿sí? Porque también es una mentira en el punto, este segundo punto que estamos tomando de las Va. mentiras, ¿sí? El primer punto fue preguntar, Sí. el segundo punto es no creer mentiras, Sí, 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 sí. Pero en este punto de las mentiras también viene esto de que primero uno tiene que sanarse a uno mismo para luego tener una buena relación. Es mentira, también te quiero comentar. Sí, porque no te sanas nunca al 100. Bueno, no, Exacto. al 100 nunca vas a... Exactamente. O sea, es súper... Es como buscar una perfección que al final no va a existir. Exactamente, Sí. por un lado. Y por otro lado también, la mejor forma de sanar es con otro ser humano. No se puede sanar uno solo. Eso es imposible. Ah, ok, sí, sí, sí. La necesitas mejor ayuda. manera de crecer buen es con punto, alguien más. buen punto, sí, ya obvio, sea sí. en un aspecto de relación terapéutica, como bien tú lo Sí. dijiste, o en una relación de pareja Claro. con una persona saludable. Ah, sí. O sí, sea, sí, sí. si empezamos a salir con alguien saludable, obviamente nos Buen va punto. a llevar a la salud. Sí, buen Decían los punto. abuelitos, dime con quién andas y te diré quién eres. Oye, sí. Entonces te comento, esto Wow. queda pendiente para otro programa porque Wow, tiene wow, mucha wow. tela para Sí. cortar. Pero bueno, aquí el punto, te repito nuevamente, es que nos enfoquemos en no creernos estas mentiras. Y Sí. estábamos en la parte de este ejemplo de dos personas que están Claro, ahí juntas saliendo. y de repente una no hace las preguntas por no querer romper con la magia, Claro. con el momento, ¿no? Y vienen entonces a veces situaciones incómodas. O inclusive, y si hay que tocar el tema por supuestísimo, de situaciones de riesgo. Obvio. A lo mejor también, y mira, aquí quiero hacer un pequeño entre paréntesis y comercial. Ok. Mira, vuelvo a repetirte, a mí me gusta mucho el argüende y entonces en esto me fascina a la menor oportunidad o a la más mínima provocación Va. comentar lo siguiente. Te quiero comentar. Y a nuestro público, por supuestísimo. Hay una encuesta que se hizo y se publicó en el 2019. ¿Sí? Esta pequeña encuesta fue un estudio y un análisis que se duró 12 años. Ok. ¿Sí? Y participó la Cámara de Diputados, o sea, fue a nivel político de México, y también participó las Naciones Unidas y mandaron personal de salud de la Organización Mundial de la Salud. Ok. Entonces fue un mecanismo gigantesco de averiguar básicamente sobre la salud mental de los mexicanos. Ok. El número es curioso porque se comentó entonces como resultado de la investigación que 37% de los mexicanos necesitan atención psiquiátrica. Fíjate. Inmediata, ya.
Sí, pero mira, ya psiquiátrica, ya no nada más ir a platicar con el exacto, terapeuta. Sí, ya O sea, medíquense. Sí, porque ya hay depresión, hay ansiedad, sí. hay un montón de situaciones y además hay muchos trastornos de personalidad por ahí muy peligrosos, como el trastorno psicopático o el trastorno narcisista o el trastorno sociopático. ¿Por qué los comento en particular? Porque mira, siguiendo con este ejemplo que tenemos, dos personas se conocen, salen, entonces viene la interpretación de que uno supone que todo va en buen plan. Y el otro, pero a lo mejor el otro, fíjate, el otro tiene, por ponerlo de esta manera, tiene 37% de probabilidades de ser un psicópata, para empezar, ¿sí? Siento que anduve con uno, no sé por qué. O ser un sociópata. Y me voy a ir todavía más lejos, voy a subirle el tono a la conversación. Dale. Es una persona con diagnóstico de VIH y le vale gorro. No, cállate. Y nada más quiere meterse con quien sea porque él en su afán de coraje con el mundo, son casos reales documentados, sí. De repente ya no busca quién se la hizo, sino nada más quién se la pague. Y entonces él dice, si a mí me la aplicaron, yo la vuelvo a aplicar. Qué fuerte. Hay 37% de probabilidades de que eso suceda. Entonces aquí hablamos de que ya la interpretación no es nada más, ay, te di un besito y se me hace que no, o sea, ya hablamos de palabras mayores, ¿no? En donde la salud está de por medio. Claro. Pero esto solamente es una de las aristas. Otra arista, por supuesto, te voy a comentar. México es un país, y ya tocando más de lleno el tema, México es uno de los principales países en el planeta de trata de blancas. O sea, hay muchos casos documentados de secuestro de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, de personas maduras. O sea, se llevan de todo. ¿Para qué? Principalmente para trabajar como esclavos sexuales en muchos lugares. Bueno, entonces, fíjate los grandes riesgos que tenemos por no saber interpretar adecuadamente datos, por no saber leerlos de manera acertada, de manera pensante. Aquí vuelvo a tocar tu tema, ¿no? O sea, es pensar un poquito más y sentir un poquito menos. A pesar de que a lo mejor sentimos más de lo que pensamos, pero no implica esto que no hagamos el esfuerzo suficiente como para también pensar bien qué estamos haciendo. Claro. Con quién estamos saliendo, cómo son nuestras relaciones. Porque luego también hay sorpresas. Esto no solamente va en el sentido de la primera cita. Hay gente que tiene 15 años casada con una persona que es un asesino serial y ni cuenta se da. Sí, qué fuerte. Literal. ¿Sí? Tienes toda la razón. O que se dan cuenta, pero también como que no se quieren dar cuenta. Claro, obvio. Por muchísimas razones. Pero bueno, todo esto y más viene en el maravilloso mundo de la hermenéutica de primer y segundo orden y nuestras capacidades y habilidades por la interpretación. Entonces, aquí básicamente lo que se trata es ver a qué nivel estamos. Exacto. ¿Sí? ¿Somos buenos interpretando o no? ¿Somos buenos leyendo evidencia que está ahí, que a veces no queremos ver o no? Ahora también, ¿tenemos voluntad para interpretar de forma adecuada y más completa o no? Entonces, esto ya también abre mucho sobre la propia persona. Exacto. ¿Quiénes somos? ¿Nos conocemos realmente? ¿Qué queremos de la vida, no? Sí. Oye, qué bueno que acabas de decir esta forma de que empezamos a interpretar. Y si a veces nos damos cuenta, o más bien si sabemos realmente interpretar algo, ¿no? Porque la siguiente pregunta sería, ¿en qué momento nos enseñan a interpretar? ¿O es algo que traemos nosotros? Esa es una buena pregunta. ¿O es algo que nos enseñan en la escuela? ¿O tiene algo que ver con...? Porque luego creo que está un poco ligado o peleado, ya tú me vas a ayudar con eso, con este famoso dicho, o bueno, no es un dicho, sino que luego hay gente que dice, es que no tiene sentido común. Y lo revuelven con quizás la forma de interpretar de las personas, pero no sé si va ligado o no. Ajá. Pero, ¿en qué momento tú crees que empezamos los seres humanos a interpretar todo? La sociedad, el ambiente, nuestra forma de pensar incluso, ¿no? Sí, mira, una excelente pregunta. Y mira, tiene diferentes explicaciones en diferentes campos. Ok. Para empezar, empezamos a interpretar más o menos como a los 4 años, fíjate. Órale. A los 4 años entonces es cuando de repente empezamos a darnos cuenta que somos una persona o una entidad o una cosa o como queramos concebirnos en esa etapa de vida, en un mundo donde hay otras cosas u otras personas. Okay. Ahí empezamos a darnos cuenta que hay acción, reacción. Que no solamente estamos ahí pidiendo como antes, como los 3 o 4 años antes, donde nada más sentíamos hambre, llorábamos y pum, nos llegaba la comida luego así, pum, a la boquita, luego, ¿no? Sí. Algunas personas se quedan en esa etapa y todavía quieren seguir todo
como dicen por ahí, peladito en la boca, ¿no? Pero sí, bueno, exacto. pero en esta etapa es cuando comenzamos a interpretar, nos damos cuenta Wow. que participamos en el mundo, que Ok. nuestras acciones tienen reacciones, Sí. que hay otras cosas allá afuera en las cuales también nosotros empezamos a tener injerencia. Y mira, qué curioso, te digo que tu pregunta es buenísima, porque nos regresamos un poquitín al tema que hace rato toqué. O sea, cuando tú decías, es que no es culpa de la otra persona, aquí ya nos empezamos a dar cuenta que sí. Y cambiamos la palabra culpa Claro, por la responsabilidad, otra que ¿no? es, Claro. por un lado responsabilidad, pero también por otro lado el entendido de que Ok. nuestras acciones causan reacciones. Sí. Nos damos cuenta. Sí. O sea, que nos hagamos tontos Sí, ya. y digamos que no es mi bronca, Sí, ya ya es es otra cosa. diferente. Pero desde los 4 años empezamos a darnos cuenta, empezamos a interpretar Claro. que lo que hacemos tiene consecuencias. ¿Sí? En todos los sentidos. No me refiero nada más a que si aviento un bote alguien va a llorar. No, Claro. me refiero a que también si nosotros nos levantamos y paramos cuando tenemos 4 años y queremos llegar a un lugar, pues nomás nos paramos, nos levantamos y caminamos a ese Claro. lugar y empezamos a caminar. Sí. A eso me refiero, a que empezamos a interpretar el mundo a los 4 años. Empezamos a adaptarnos al mundo a los Sí. 4 años. Por otro lado, también respondiendo a tu muy buena pregunta, sí nos enseñan esto en la escuela. Ok. Y mira, voy a ser así como que bien simplista, Ok. reduccionista Ujú. a lo bruto, pero yo creo que se vale. Quienes no van a la escuela interpretan menos, por lo general, y perdón por sonar tan grosero, pero pueden ser más tontos para interpretar. Ok. Mientras más vayan a la escuela o más vayamos a la escuela, más inteligentes vamos a convertirnos. Mientras más escuela tengamos, ¿sí? Entonces tenemos más inteligentes para interpretar de una manera, pues así, más inteligente, ¿sí? Ok. Ahora, y ya en concreto, ¿en dónde justamente nos enseñan más a interpretar? Pues justamente en la licenciatura. Bueno, nos enseñan desde la primaria, desde el kinder, Claro, claro. secundaria, prepa, pero en concreto, al final de la licenciatura, sobre todo y en más en las preparaciones cualitativas justamente de interpretación, hago un pequeño paréntesis, en la escuela, en la licenciatura, en la universidad, hay 2 tipos de carreras. Las de las ciencias exactas, Claro. ingenierías, arquitecturas, Sí. medicina, Sí. y las de las ciencias humanas o Exacto. las humanidades, Sí. que es sociología, psicología, filosofía. Entonces, las ciencias exactas son cuantitativistas casi siempre, o en su mayoría, y las ciencias humanas son cualitativistas en su mayoría. Ok. Bueno, entonces, es aquí, te digo, y más en las carreras cualitativas o de humanidades, Sí. ¿sí? Humanísticas, en donde nos enseñan a interpretar. No nos enseñan a interpretar en medicina, no mucho, ajá, no no mucho, mucho, sí, sí, sí. Ni en arquitectura, Sí, sí, ni, de en, hecho. ni en ingeniería. Ahí te dicen, no, aquí no interpretas, aquí es así y Exacto, punto. debe ser- Y así sí. se construyen los puentes. Exacto, Si lo sí. haces de una forma diferente, el puente se va a caer. Entonces aquí no interpretas, mi chavo, aquí Ya. es así la receta Sí. y de A a Z. ¿sí? Como dicen, ¿no? Los números son exactos. Exacto, que también no son tan exactos, pero bueno, ya luego Ajá. lo veríamos. Pero en medicina también un poquito viene la parte de alejarse lo más posible de la interpretación. Sí, claro. Sí, tiene que haber como que ciertas características muy específicas. Exacto. Pero bueno, en las otras ciencias, en las humanas, en las humanísticas, sí se interpreta muchísimo. Y ahí es entonces donde nos enseñan a interpretar Sí, justamente. de hecho. En donde, en una herramienta muy importante que también es muy incomprendida, que es la tesis. Ah, Mucha gente supone que la tesis nada más es para hago esta tarea grandota y con esto me titulo. Claro, claro. Pero no, la tesis es un entrenamiento profesional que dura muchos meses, ¿sí? Bastante. Que nos enseñan, sí, que nos enseña a interpretar. La tesis es un proyecto de investigación. O sea, fíjate, vuelvo al ejemplo que estamos manejando. 2 personas se acaban de conocer, se van y se toman un café y Sí. empiezan las interpretaciones. Exacto. Bueno, tampoco es que yo me quiera ver muy engorroso y de repente decir, hazte una tesis de varios claro. meses a ver qué te quiere decir la otra persona. Sí, sí, sí. Pues no tanto así, pero sí usar algunas herramientas. Como por ejemplo en la interpretación de la tesis, que es un proyecto de investigación, por ejemplo nos dice, a ver, algo que se conoce como estado del arte. Claro. ¿Qué es eso del estado del arte? Tiene otro nombre, pero a mí me gusta decirle estado del arte. Va. ¿Qué es esto? O sea, por ejemplo, yo quiero investigar sobre la violencia en las parejas, justamente, Va. como psicólogo, Sí, ¿no? sí, sí. Estoy estudiando y mi tesis va a ser esa, Sí. la violencia en las parejas. Bueno, Sí. entonces voy a ver, esto del estado del arte es que yo voy a ver otras investigaciones parecidas en otras universidades, en otros años, en otros países, en otros lugares, a ver qué onda con esto de la violencia en las parejas. Ok,
¿cómo yo llevo este conocimiento, donde me están enseñando a interpretar datos, Va. a esta escena de mi vida, donde yo en una aplicación, como tú dices, acabo de conocer a alguien y nos fuimos a tomar un café? Claro. ¿Cómo lo traslado? Fácil. Le voy a preguntar a él, porque es mi fuente de información, cómo le ha ido con otras parejas. Así de sencillo. Cierto. Y volvemos al punto 1. Cierto. Preguntar. Entonces, le voy a preguntar, oye, ¿por qué estás soltero o Claro. soltera? Claro. Oye, ¿y por qué no funcionó tu otra relación? Claro. Oye, ¿qué es lo que no te gusta de la otra parte? Oye, o sea, esto, oye, lo otro. Entonces, estamos averiguando qué show con esa otra persona. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, repito, en la universidad, entonces, donde nos enseñan a interpretar con A, B y C. Sí. ¿Qué va antes y qué va después? Y también cómo valoramos la información, porque es parte de la tesis también, que es un atorón también, donde mucha gente, muchos estudiantes se quedan ahí, de repente ya recabaron datos, hicieron encuestas, fueron y hicieron, deshicieron, pero luego dicen, ¿y ahora cómo acomodo toda esta información? Y por eso también vienen guías en las universidades, mira, acomódalo así, acomódalo así. Y bueno, esta es una forma en la cual nos enseñan a interpretar. Qué importante, en la universidad, sí. Qué fuerte, y sobre todo que al final creo que nosotros lo hacemos todos los días, pero creo que no somos conscientes de que quizás estamos incluso evaluando, juzgando o analizando una situación X, y al final del día pues uno toma su interpretación para su propio bien o conveniencia, como lo llegamos a decir. Que se vale Claro, siempre. O sea, al final del día creo que va sobre un objetivo y todo lo vas a acomodar para que ese objetivo se cumpla. Pero ahora que ya sabemos qué se interpreta, cómo lo hacemos, por dónde se empieza, ¿existen tipos de interpretación? O sea, hay como diferentes áreas o vertientes donde uno puede decir, bueno, quizás estoy interpretando de esta manera, quizás estoy interpretando muy exagerado, quizás estoy interpretando, no sé, muy livianito, muy leve. No sé si eso exista o si hay alguna clasificación en donde pues nosotros empecemos a darnos cuenta en dónde está quizás bien o quizás no tan bien, o de plano bien feo, ¿no? Claro, no, te entiendo. Mira, otra excelente pregunta de tu parte. Por supuesto que hay muchas clases. Y aquí hay un mundo gigantesco, fíjate. No nada más hay 2 o 3. Hay un infinito de formas diferentes de interpretar. Sin caer en la parte de que cada cabeza es un mundo. Te comento, mira, y aquí ya me presento a lo mejor un poco más ampliamente con tu amable público. Yo me considero como un especialista en psicología diferencial. Entonces, ¿qué significa esto? Para mí es muy fácil comentarle a las personas que atiendo en terapia psicológica que hay al menos 4 tipos de personalidad. Entonces, cada una tiene su forma de interpretar la realidad, y cada una tiene su forma de disfrutar la realidad. Son patrones de conducta que tienen más o menos como 2500 años de documentación. Entonces tienen gente desde Sócrates, Hipócrates, todos estos grandes pensadores. Ellos sabían que había estos 4 tipos de personalidad. Y decían, mira, aquí están unos y acá están otros y acá otros y acá otros. Les ponían nombres, ¿no? Actualmente yo en mi metodología personal les pongo colores para identificarlos más. Están que los rosas, los azules, los púrpuras, ¿no? Los verdes. Ojo, aquí se trata de clasificar conductas, no personas. Las personas somos inclasificables, pero nuestras conductas se pueden medir. Ahí es donde volvemos a comentar que la psicología, y tal vez sea tema también para otro programa, la psicología es una ciencia. ¿Por qué? Porque utiliza también tanto lo cuantitativo, que es cuantificar y medir, como lo cualitativo, que es interpretar. Entonces nuestras conductas pueden medirse e interpretarse. Entonces, en base a esto hay al menos 4 formas de interpretar la vida. Los rosas interpretan la vida de una forma, los verdes de otra, los púrpuras de otra y los azules de otra. Para empezar. Por otro lado, también, por supuesto, no es lo mismo, y lo comentábamos hace unos minutos, no es lo mismo lo que interpreta de la vida un chavito de 18 años que no le tiene miedo a las consecuencias, por ejemplo, en términos generales, a cómo lo interpreta una persona que ya tiene 50 años y dice, si me equivoco, ahora ¿cómo le voy a hacer? No me puedo equivocar, ¿no? El chavito tiene como toda la vida y todo el tiempo para equivocarse y hacer las cosas que quiera. Y por supuesto no falta quien sea comida de tías y papás a darle para cuando se equivoque. Pero el señor que ya tiene 50 años, pues tiene sus papás, y todos los tiene, ya los tiene ancianitos, entonces se equivoca y ya nadie incluso va a ser todavía más juzgado, ¿no? Porque dices, es que como a tu edad te estás equivocando, dices,
güey, pues yo me puedo equivocar, pero es lo malo que a lo mejor también está esta interpretación en donde dices, si tienes más años, tienes más experiencia, no te puedes equivocar, Sí. no la puedes cajetear, no Mucha te puedes caer, exigencia. dices, o sea, creo que hay diferentes formas de equivocarse y de interpretar, pero creo que ninguna es menos o más que la otra, pero desafortunadamente, pues en esta diferencia de edad, como tú le dices, a lo mejor al niño de 18 pues lo van a sobar y lo van a ayudar, Sí, claro. y al de 50 pues nada más lo van a señalar que güey, ¿cómo Sí. con esa edad se equivoca, no? Así es. Y fíjate, no solamente por edad, también por género. Ah, que Fíjate, es muy curioso también, pero normalmente también son más exigidos los hombres que las mujeres. Sí, claro. A la mujer no le exigen, al hombre sí. Por más que digan ahorita que nos escucha alguna feminista o algo, ujú. lamentablemente, y las estadísticas lo comentan, que le exige más la sociedad Sí, al hombre sí. que a la mujer. Sí, también se envuelve por toda esta ideología desde que el hombre tiene que irse a trabajar, a sudar el trabajo, Sí. tiene que traer el chivo aquí a la mesa, Sí. y la mujer sociológicamente tiene que estar bonita, tiene que estar en Ajá. su casa, tiene que estar lista, entonces obviamente pues ya viene arrastrándose esto desde... Sí. Desde siempre, por Sí, sí, supuesto. Y no es que queramos tender al machismo ni a No, la misoginia, claro, pero claro. por supuestísimo que viene esta parte de que también, por ejemplo, un caso muy peculiar, y te lo digo desde la psicología, no es lo mismo una mujer desempleada que un hombre desempleado, te lo voy a decir. O sea, le pega mucho más al hombre Buen punto. emocionalmente que a la mujer. Sí. ¿Sí? También por muchísimas cosas. Porque de repente la mujer, de alguna manera, yo sé que hay muchas mujeres que pelean solas en la vida, Sí. yo lo sé, por Sí. supuesto, y más en México. Uy, sí. Pero también es más, pues pega más al ego, vamos, a un hombre el quedarse sin trabajo que a una mujer. Pero ¿estás de acuerdo que es por los mismos ideales que Sí. te planta tu familia, tus amigos, la gente que te rodea? Porque al final Claro. del día, pues es algo con lo que creciste y estás escuchando aquí la vocecita a todo en lado. Ajá. Y al final del día no tendría que tener esa magnitud que a lo mejor uno como hombre le da. Pero como tienes a tu papá o a tu abuelo diciéndote toda la vida que tú eres el hombre de la casa, dices, Ajá. güey, ya esté para allá, yo no necesito cargar con ninguna necesidad, con esa energía. Pero pues si traen todos estos, creo que yo es lo que he visto a lo mejor de diferencia. Ahorita que mencionabas quizás esto, creo que no, por ejemplo, como mi generación es como la que todavía trae algunas cosas, obviamente de papás y abuelos. Por ejemplo, mi papá tiene 50 y tantos y mi papá obviamente trae todavía ciertas cargas de sus abuelos y de sus mismos tíos y de su mismo círculo. Sí, muy Entonces común. yo ya llegué como a confrontar, a interpretar de otra manera todo eso. Es como mi papá a veces me decía, ay, es que tú vas a ser el hombre de la casa. Y yo, papá, ¿por? O sea, no, o sea, hazte para allá con tus cargas, yo no necesito ser Eso. el hombre de nadie, yo voy a ser Son cargas. independiente, yo voy a ser autónomo, o sea, yo no tendría que tener una familia y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Y entonces, lo padre siento que es que a lo mejor ya las nuevas generaciones, o sea, gente ya a lo mejor de 18, de 15 años, es como ya tienen otro tipo de despertar e interpretación que a lo mejor y a ti y a mí ya nos tocó pegarle a esa barrera para tumbarla, porque si no, no se iba Sí. a caer nunca. Sí, mira, y acabas de comentar otro tema que también podría ser de otro Sí. programa. No, esto de las cargas generacionales. Ay, horrible. Sí, muy poco saludable. Pero mira, regresando al tema justamente lo que dices es muy cierto, pero también haciendo más énfasis en las relaciones de cómo interpreta un hombre y cómo interpreta Sí. la mujer, y particularmente situaciones como la pérdida del empleo, Sí. por ejemplo, Sí. te decía yo, le pega más al hombre que a la mujer, porque la mujer también por la tradición misógina que tenemos, Obvio. machista, pues dice, pues yo tengo que ser abnegada Sí. y tengo que aguantar los catorrazos. Y entonces luego viene la religión y luego dice, pues es que está la Virgencita de Guadalupe que también aguantó mucho y pura lloradera. Buen punto. Y entonces ellas como que... Y además, fíjate, las mujeres tienen una gran ventaja evolutiva y sociológica. Llorar, pues desahoga. Y quita un montón de esas Obvio, cargas que tú obvio, decías, obvio, que obvio. tú dices, y todo el mundo comenta que llegan y ponen los familiares. Entonces, al llorar, la mujer desempleada, con hijos incluso, pues ya se aliviana un poquito más, Claro, y toma obvio. un poquito más de conciencia, se limpia los mocos, ¿no? Se limpia las lágrimas y dice, Vámonos. pues vámonos, ¿no? Sí. En cambio, el hombre... No, hombre, pobrecito. El hombre tiene prohibido llorar para empezar, Sí. ¿no? O sea, los hombres no lloran. ¿Qué nos dicen de chiquitos? No chille, Sí. ¿no?
Y aparte también nos pega bastante en un ego muy especial, no el ego negativo, sino en el ego positivo que tenemos, en donde nosotros nos desvalorizamos también a nosotros mismos, porque decimos, no valgo un cacahuate. Claro. Soy malo y por eso me corrieron. Claro. Y luego soy malo y por eso no tengo trabajo. O sea, pega más. Es un autocastigo propio, además de un castigo social. Y luego un castigo familiar, porque luego llegan los parientes y, ¿qué onda? Tú, flojonón, ¿no tienes trabajo? No, flojonón. No, me gustaría decir otras palabras que ya a lo mejor todo el mundo sabrá, pero bueno, el punto aquí es que pega más una situación entonces de desempleo al hombre que a la mujer. Por lo tanto, entonces aquí también hablamos, respondiendo a tu pregunta, de que hay diferentes formas de interpretar la realidad, por edad, por género, por tipo de personalidad, por un montón de circunstancias. Qué buen punto. Oigan, voy a aprovechar obviamente para decir, si les interesó todo esto que estaba diciendo Octavio, al final del día todos vamos a interpretar de forma diferente. Y si quieren saber, sobre todo los hombres, si ya les brincó algo ahí poquitillo de, ay, ¿saben qué? Como que mi forma de interpretar como que no fue la buena o estoy haciendo algo malo, nosotros ya tenemos un podcast y se llama Ser hombre y no expresar las emociones. Entonces nosotros ya tuvimos obviamente una oportunidad de hablar de este tema. Entonces, para ir cerrando este tema, Octavio, ¿podemos cambiar nuestra manera de interpretar? ¿Puede Por llegar supuesto. a algún punto en el que diga, ¿sabes qué? Ok, ya supe qué es la interpretación, si es buena o si es mala, o tener algún límite, o obviamente alguna variante, qué tipo podría tener. Pero si yo digo, ¿sabes qué? No me gusta mi manera de interpretar, ya conocí todo con Octavio, entonces ahora, ¿cómo puedo hacerle para cambiar la manera de interpretar? Sí, por supuesto. Mira, es una gran pregunta también. Te comento, yo manejo una psicología en donde la personalidad se divide al menos en 4 partes. Está el temperamento, el carácter, la conducta o comportamiento y al final la actitud. El temperamento es lo que nos heredaron nuestros papás. Por ejemplo, si vivimos con un papá muy bailador, pues lo más probable es que también nosotros seamos bailadores. Entonces tenemos ese temperamento. Ahora, el carácter es lo que nosotros heredamos de los papás, pero también es lo que nosotros hacemos con lo que heredamos. Por eso a veces los hermanos también son diferentes. Tienen los mismos papás, pero uno es más enojón, otro es más tranquilo. Ya es el carácter de cada quien, porque es lo que está haciendo cada quien con la herencia que le tocó, ¿no? Y luego viene la conducta y el comportamiento, que es la manera en la cual nosotros nos conducimos con lo que heredamos y con lo que aprendemos. Y al final viene la actitud, que está más relacionada con la parte emocional. Entonces, desde arriba hasta abajo, yo se lo visualizo: temperamento arriba y luego abajito carácter y luego comportamiento y conducta, y hasta abajo actitud. Desde arriba hasta abajo es más inconsciente el temperamento y más consciente la actitud. Y de abajo para arriba es más fácil cambiar la actitud que el temperamento. El temperamento, de hecho, no se puede cambiar. Entonces, si de repente nuestros papás nos enseñaron a interpretar de una forma, ahí va a estar diferente el hecho de cambiarlo, porque va a estar un poco más difícil cambiarlo. Pero sí podemos cambiar las cosas desde la actitud, desde la conducta, desde el comportamiento. Pero mira, para no sonar tan enredoso, sí se puede, porque también las conductas, todas, no solo la interpretación, sino la que queramos cambiar, se cambia justamente en procesos terapéuticos. Pero también yo comenté esto de temperamento, carácter, conducta y demás, porque también a veces venden espejitos. ¿A qué me refiero? A que hay psicólogos que lamentablemente siempre también te dicen, sí, lo que quieras se puede cambiar y mañana lo cambiamos. Pues no, hay que ver también en dónde está aquello que queremos cambiar. A veces no está tan fácil, a veces no está en un lugar tan de fácil acceso, tan sencillo. Sí, y por eso es que también normalmente los procesos de terapia y de cambio conductual tardan 6 meses, porque no hay nada de la noche a la mañana. De hecho, yo también siempre hago el ejemplo de que esto y cualquier cosa pues es como sembrar milpa. O sea, yo les digo, cuando se sacan de onda, ¿por qué dices que es como sembrar milpa? Le digo, pues porque todavía no inventan la milpa que te dé mazorcas de un día para otro. O sea, todo tiene su tiempo. Un proceso, claro. Y pues hay que cuidar primero la semilla, y luego que la tierra, y luego que acá, y luego que allá. Y aquí también es un buen proceso. Entonces, pero ya respondiendo de una manera más sencilla, ¿se puede cambiar? Sí, por supuesto. ¿Cómo? De diferentes formas. Pero también a veces no es necesario cambiarlo, fíjate, sino nada más afinarlo. Muy bien. Por eso es que yo también comento mi temática de los tipos de personalidad. Porque entonces yo le propongo a la persona que identifique su tipo de personalidad
y se dé cuenta que su forma de interpretar, pues a lo mejor sí le cae gordo a otras personas. Claro. Pero aquí a lo mejor lo importante sería preguntarse, ¿es necesario que vivas con esas personas? ¿Te aportan? ¿Te dan? ¿Te nutren? Buen punto. A lo mejor esto es una serie de circunstancias que te señalan para que cambies tu círculo cálido, para que ya no te relaciones con esa gente. Claro. ¿Sí? Ejemplo. Están en mi metodología, comento nuevamente, por un lado el rosa y por otro lado el azul. Pues son polos opuestos. Entonces a lo mejor la gente que va conmigo a consulta es rosa y de repente su familia es azul, sí. Y de repente dice, oye, no, pero es que me dicen cosas y las interpreto mal y me llevo mal y no está bien, o la pareja es azul. Y entonces yo le digo, oye, ¿qué crees? Le llevo la temática y le digo, no es que estés mal tú, no es que estén mal los demás o tu pareja, lo que pasa es que son simplemente de temperamentos diferentes, sí. Son de carácter distinto. Entonces tú puedes llevarte mejor con esta persona si haces esto y dejas de hacer esto otro, y ya. Entonces también no es cosa de cambiar la forma de interpretar, sino de cambiar la forma en la que manejamos la hermenéutica con esa otra persona. También por eso es que te comentaba el tema de la hermenéutica y que es importante conocerla. Sí. Oye, qué importantísimo es lo que acabas de mencionar, conocerse, conózcanse y sobre todo acudan con profesionales para que ustedes y sobre todo la gente que los rodea tenga obviamente una convivencia sana, porque si uno está sano, créanme que todo lo de alrededor se va modificando, te vas dando cuenta de muchas cosas, claro. Y obviamente vas encontrando todos esos hilos o cabos sueltos para solucionarlo. Y creo que es el momento perfecto, Octavio, para que si alguien que ya nos escuchó y que diga, ¿sabes qué? Es que creo que independientemente de mi forma de interpretar, ya me brincaron ciertos puntos en donde yo me desarrollo, donde me desenvuelvo, tengo carácter así, o mi personalidad, o se me acercan de este tipo de personas. ¿Dónde te podemos encontrar en este maravilloso mundo del internet y de las redes sociales para que digan, ¿sabes qué? Pues creo que él es el que realmente me puede ayudar, o ya conecté con él a través de su voz, o etcétera. ¿Dónde te podemos encontrar para que obviamente podamos solucionar un problema o quizás modificar algo o incluso mejorar nosotros mismos? Sí, claro, pues muchas gracias por la oportunidad, por supuesto. Y bueno, en redes sociales, particularmente Facebook, Instagram, pero me manejo más por el Facebook, amanezco como Octavio Arias Psicólogo. Muy bien. Y mi teléfono pues es el 333-950-9609. Son los principales modos de contacto que yo utilizo. Y pues por supuesto podemos estar al pendiente de quien quiera mejorar. La idea siempre es considerar, entender, comprender y aperturarse a la idea de que siempre podemos crecer, ¿no? Exacto. Y mejorar. Además, te decía en minutos anteriores que la mejor forma de crecer siempre es estando con alguien. Sí. Y si tenemos una guía especial para eso, pues también, por supuestísimo, habría que aprovecharla. Buen punto, qué increíble. Y sobre todo, yo siempre lo he repetido, acérquense con los profesionales que son los que nos van a ayudar. Y háganse preguntas ustedes. No quieran que la persona que está enfrente de ustedes les venga a resolver el problema. Ustedes investiguen, pregúntenle, oye, ¿a qué estudiaste? ¿Qué maestría tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu enfoque? Háganse preguntas también ustedes para que puedan encontrar a una persona como Octavio y les pueda ayudar para y muchísimos más situaciones, problemas, etcétera. Si ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias por habernos escuchado. Ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Twitter, Instagram, TikTok, donde ustedes quieran, YouTube también. Así que yo les agradezco, increíble, Octavio. Gracias obviamente por darte el tiempo de estar aquí. Y pues yo los escucho, o más bien ustedes me escuchan en una próxima emisión. Gracias y nos estamos escuchando. Bye.